Hola, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí estoy arrancando YouTube también. Sí.
Unido te avisa, mi conexión está un poco inestable porque Fivertel desde ayer está que se corta cada rato, se desconecta y se vuelve a conectar. Por las dudas, si me desconecto, te voy a avisar para Eh, que me vuelvas a aceptar, digamos, la solicitud. sí, lo que podés hacer también es conectarte además por el teléfono. Yo hago Ah, eso con el siempre. Wi-Fi. Ah, sí, sí. Sí, sí, Yo también. conecto por el cable la conexión de Gigaret y conecto por Sí. el Wi-Fi el El, teléfono el celular, de datos. el Ah, de ok. datos del Sí, celular. sí. Entonces, si se cae uno, sigue el otro. Está. Ahí Igual tenés eso fue mensajes ayer, ¿viste? ahí tenés mensajes en el chat del Zoom. Sí, miro. Sí, sí, sí. Ahí están empezando a Sí, conectarse también en YouTube. sí, sí. Justo estaba viendo a Agustín Acevedo. Sí, leí el correo. Lo que sucede ahí es que no tienen los valores en la simulación del laboratorio 1. Los valores son creados aleatoriamente, ¿sí? En el programa. Por ende, no tienen los datos de la duración de un proceso, por ejemplo, entonces no saben cuánto, y tampoco tienen el valor del quantum que utilizan en el caso de Ron Robin. Son valores Claro, simulados, o sea que puede ocurrir cualquiera de esas cosas. Si lo que le sucedía a este alumno es que le analizaba que la cantidad de ciclos de control que le llevaba a ejecutar un proceso, digamos, pero al no tener el dato del tiempo que dura un proceso, también es difícil saber cuántos ciclos de control. La idea es que la simulación está hecha por algoritmo y los valores internos son creados aleatoriamente, o sea que claro. habría que tener todos esos parámetros para ver por qué sucede eso con el proceso A. Esa era la duda que tenía, no sé si eso sirve como respuesta, pero así funciona la simulación, digamos. Sí, sí, explicarles eso, está bien, está bien. Ujú. Bueno, ya está todo en marcha, Está, así que sigo con mis cosas. Avísame cuando termines para desconectar todo. perfecto, te aviso, David. Ok, listo, Bueno, suerte. está, chao, chao. Sí, Agustín, sigan con esos valores, ¿sí? Eh, en realidad lo que ustedes tienen que analizar son los parámetros conocidos, o sea, de acuerdo a la cantidad de ciclos de control que ustedes ingresan, la cantidad de procesos, ya lo demás va a depender de la cantidad de ciclos que tomó cada algoritmo para finalizar y la cantidad de cambios de contexto que hubo. Ya los valores internos son simulados por el programa, o sea que no se puede saber cuánto dura un proceso, cuántas interrupciones hubieron, ¿sí? Entonces con esos valores tienen que trabajar, ¿sí? Bien. ¿Alguien más quiere hacer? ¿Tiene alguna duda con alguno de los laboratorios hasta acá? Hasta acá habíamos visto el laboratorio 1, que era el de algoritmos de planificación del procesador, el laboratorio 2, que era el de sistemas expertos, y el 3 el de memoria virtual, ¿sí? 3 y 4 sería, o 3 el de accesos de lectura o de peticiones al disco, atención de una petición a la vez y de varias peticiones. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de esos laboratorios? Si no, ya pasaría a mostrarle lo que corresponde al laboratorio de hoy. Aparte, bueno, les quería aclarar respecto de las monografías que tienen que ir presentando. Si bien tienen una fecha límite para la presentación, que ya les digo cuál es. A ver. La entrega de monografía sería el 27 de octubre, me las tienen que enviar a mí.
Pero les quería hacer una aclaración. Esa fecha es la fecha límite de presentación, ¿sí? Los trabajos de monografía deben cumplir una serie de requisitos respecto al formato de presentación y obviamente cada uno ya tiene su tema asignado, o sea, cada grupo tiene su tema asignado. Este formato de presentación tiene que respetar el formato de la IEEE que está, el documento está en el OneDrive de sistemas operativos. Este formato tiene que ver con las referencias bibliográficas, los índices, ¿sí? Los índices de capítulos, sería el de contenido, los índices de figuras, si es que tienen, e índices de tablas. ¿Sí? Dentro de lo que es la monografía, todo este formato se debe respetar, sobre todo el de las referencias bibliográficas. ¿Sí? Por ende, yo les quería pedir que aquellos que ya vayan desarrollando la monografía me la vayan enviando a mi correo, así ya voy corrigiendo el tema de formato, ya que esa fecha que está en la planificación es la fecha límite de presentación. ¿Sí? Y errores o inconsistencias o falta de formato, ¿sí? O un formato incorrecto puede llevar a que se le descuenten puntos, ¿sí? A ese punto que se le asigna al parcial por el desarrollo de la monografía, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta hasta acá de los laboratorios? Por favor me escriben o habilitan sus micrófonos y me dicen, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Les voy a mostrar más o menos lo que corresponde al laboratorio que sigue. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando en la máquina virtual y con la herramienta interactiva de sistemas operativos. Aquí les voy a compartir la pantalla. Bien, acá estamos en la máquina virtual. Vamos a casos de estudio, como siempre. Acá están todos los laboratorios, que serían todas las simulaciones. El primero es de planificación de procesador, luego paginación de memoria, y la clase anterior vimos estos dos últimos, que eran análisis de rendimiento de un subsistema de disco de una petición con matemática, y el de varias peticiones también con matemática. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver una simulación en donde se utilizan, además del programa Matemática para la generación de valores, utilizamos tres software, ¿sí? De redes neuronales. ¿Sí? Bueno, entonces acá vamos a hacer simulaciones aplicando o utilizando redes neuronales. La simulación que vamos a hacer es la de optimización de operaciones de búsqueda en disco. Ya en la práctica seguramente dieron los distintos algoritmos de búsqueda en disco, ¿sí? Como el scan de n pasos, el algoritmo del elevador, etc. En este caso vamos a simular tres algoritmos, ¿sí? Vamos a generar valores de entrada y de salida, recuerden que los valores para la ejecución de estos algoritmos son las direcciones de los cilindros de peticiones en el disco, y la posición del cabezal del disco, la posición inicial. Luego desde allí se dan los distintos algoritmos de búsqueda de acuerdo a las peticiones que van llegando. Para ello vamos a utilizar el matemática para la generación de estos valores, que ya les voy a mostrar cómo, y luego tres programitas o programas que aplican redes neuronales, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a ir al matemática. Acá, como siempre, tienen la parte de ejecuciones y el libro convencional, donde les explica o contiene todo el contenido teórico para este punto, ¿sí?
Bueno, aquí arranca el tema, le da una breve introducción, ¿sí? Referente al tema que se va a simular. En este caso, hace una breve introducción acerca de las operaciones de acceso al disco, ¿sí? Y describe el escenario en donde se va a ejecutar la simulación. La idea es simular el comportamiento de un algoritmo de acuerdo a los requerimientos de lectura o grabación que se efectúan en el sistema operativo atendidos por el disco, ¿sí? Bueno, aquí está todo el contenido teórico. El objetivo, como les dije anteriormente, el objetivo del caso de estudio es el de programar un paquete con matemática. El archivo se llama colas3pn.m, que implementa los principales algoritmos de búsqueda y que permite generar archivos para entrenamiento y testeo de redes neuronales. Estos archivos son colas3n.ma y colas3fn.txt, y posteriormente efectuar comparaciones entre los distintos modelos y herramientas de redes utilizados. Como vieron al principio, yo les mostré 3 herramientas que vamos a utilizar de redes neuronales, ¿sí? Y los datos de entrada y de salida los vamos a generar con el matemática. El caso de estudio es el de la optimización de algoritmos de búsqueda en disco, ¿sí? O sea que los datos que vamos a generar aleatoriamente con el matemática van a ser justamente las direcciones en el disco o las peticiones de lectura y o grabación, ¿sí? Y el lugar inicial o la dirección inicial donde se encuentra el cabezal del disco. Entonces más abajo les dice que con el matemática van a generar o van a analizar un conjunto de requerimientos con 3 algoritmos de búsqueda, que ya les voy a mostrar cuáles son. ¿Sí? Y en cada conjunto de requerimientos que generan matemática, también les va a decir cuál es el algoritmo de búsqueda más óptimo para ese requerimiento. Recuerden que al comparar algoritmos de búsqueda en disco, el algoritmo más óptimo resulta aquel en el cual se efectúan menos movimientos del brazo del disco, ¿sí? Con estos datos se genera un archivo TXT con valores que luego van a servir de entrada a los programas que aplican redes neuronales para entrenar redes neuronales. Bueno, acá tienen toda la descripción del problema. Estos son los algoritmos que se van a simular. El FCFS, que es primero en entrar, primero en ser atendidos, o en este caso, según el orden de llegada de los requerimientos. El SCF, que son las operaciones requeridas, se atienden dando prioridad a las que significan menos movimiento o salto de cilindros del mecanismo de acceso. Y el escano del elevador, que es el de las operaciones, se atienden dando prioridad a las que significan menos movimiento del mecanismo de acceso, pero respetando el sentido del movimiento del mismo. Desde los cilindros se unían conjuntos de pistas homónimas de dirección más alta hacia los cilindros de dirección más baja o viceversa. Recuerden que en el caso del escano del elevador, tiene un valor que indica la dirección inicial que tiene el cabezal, o sea, o va hacia arriba o va hacia abajo. Y desde allí se verifica la cantidad de movimientos para atender al siguiente requerimiento, ¿sí? La cantidad del movimiento que debe hacer y se compara el de menor movimiento. En cuanto a las herramientas que se van a utilizar en este caso, ¿sí? Para el entrenamiento de redes neuronales, ¿sí? Vamos a tener el NNDT, el NNModel y el QNet, ¿sí? En este caso vamos a hacer como sigue, o sea, acá les describe los pasos a seguir. En primer lugar, entonces, van a ver el matemática, en donde van a generar los valores, que van a ser valores de entrada y de salida, ¿sí? O valores iniciales y de resultado, como lo quieran llamar.
y luego las tres herramientas que van a poseer, digamos, redes neuronales que van a procesar esos datos. Recuerden que una red neuronal, para poder entrenarse, necesita datos de entrada y datos de salida. La idea es que con un conjunto de datos de entrada, los nodos de la red ejecutan operaciones matemáticas, ¿sí? Y tratan de acercarse a los valores de salida, ¿sí? Entonces, supongamos que tienen un conjunto de números, ¿sí? Del 1 al 20, digamos, y esos serían mis valores de entrada, y los valores de salida también otro conjunto de números. Lo que hacen las redes neuronales es tomar los valores de inicio y tratar de acercarse, ya realizando operaciones matemáticas, a esos valores de salida. Supongamos que las salidas son 10 y 5, entonces con los valores de entrada lo que hacen es multiplicar, sumar, restar, etcétera, hasta llegar a esos valores de salida o esos valores de resultado. Las aproximaciones o del entrenamiento se miden en porcentajes y de acuerdo al tiempo también que se ejecutan, las redes neuronales tienen diferentes porcentajes de acercamiento al resultado final, ¿sí? Bueno, acá están la descripción del programa desarrollado en el Matemática, cuyo archivo se llama Colas3PN, y tiene las siguientes características. Tiene el número de cilindros del dispositivo de disco que se va a simular, el total de peticiones a ese disco que se van a evaluar en cada ciclo, o sea, el número máximo de peticiones que se pueden encolar para ser luego atendidas según algún algoritmo de búsqueda, el número de ciclos que se evaluarán, es decir, número de registro que tendrá el archivo generado, ¿sí? Esos serían los valores que se van a utilizar y en algunos casos simular con el matemático, ¿sí? Bueno, es necesario señalar que las peticiones de acceso a determinadas pistas del disco se expresan por el número de cilindros, ¿sí? Como les decía anteriormente, serían las peticiones ya sea de lectura o grabación, pero el número de cilindros sería la dirección en el disco al cual debe acceder el cabezal del disco, ¿sí? Siendo estos requerimientos generados al azar, ¿sí? O sea, con el matemática los requerimientos, ¿sí? O peticiones son generados al azar. Una vez generado el grupo de peticiones, lo que se hace es aplicar el algoritmo de búsqueda, esos tres que mencionamos anteriormente. Aplica para un conjunto de requerimientos los tres algoritmos y luego determina cuál de esos tres fue el algoritmo más óptimo para ese conjunto de requerimientos, ¿sí? Se considera el más óptimo aquel que tiene menos movimientos del cabezal. Aquí les muestra luego el programita en matemática, ¿sí? Donde va simulando. Esto es al igual que en el caso del laboratorio anterior, les da todo el programa completo para que ustedes lo analicen. En el medio van a ver que hay valores que son generados aleatoriamente utilizando un paquete de estadísticas del matemática, o sea que esos valores no es posible conocerlos, sino más bien son creados durante la ejecución del programa. Una vez que se genere el conjunto de peticiones, se aplique los tres algoritmos y se decida cuál es el más óptimo para ese conjunto de peticiones, se va creando una línea, ¿sí? Por cada ejecución en un archivo TXT. Ese archivo se denomina colas3fn.txt y tiene la siguiente estructura. Va a tener el número del cilindro que corresponde a la posición inicial del mecanismo de acceso. Recuerden que estos eran los parámetros que tenían que tener en cuenta al desarrollar los algoritmos de búsqueda en disco. La lista de peticiones atendidas en un ciclo, ¿sí? En donde cada valor va a ser la dirección de la pista, en el disco, ¿sí? Luego la calificación obtenida
por el método de búsqueda FCFS, donde 0 significa no seleccionado y 1 significa seleccionado. En ese caso, solo uno de los 3 algoritmos va a tener el valor 1. Los restantes van a tener valor 0. El valor 1 significa que ese algoritmo, para ese conjunto de peticiones, resultó con una menor cantidad de movimientos del cabezal. Bueno, este archivo entonces, ya les voy a mostrar cómo es la estructura de archivo para que me entiendan mejor. Incluye, bueno, caracteres del tipo llave que lo hacen inadecuado para la utilización directa en herramientas de redes neuronales. Por ende, se procedió a generar un archivo similar sin esos caracteres conflictivos, utilizando un editor, que puede ser cualquier editor, inclusive el de matemática. Y el archivo mencionado, que se llama colas3fn.ma, que finalmente dio lugar al archivo .dat, esto significa todos los casos. La configuración de la red utilizada posee 6 neuronas de entrada y 3 de salida. Esto lo vamos a ver en las partes de redes neuronales. Bueno, acá les pasa el programa, ¿sí? ¿Sí? Acá pueden ver cada línea que se va generando a medida que se ejecuta el programa. ¿Sí? Fíjense que acá, por ejemplo, el algoritmo más eficiente para este conjunto de peticiones es el SCF, y se graba para ese caso, ¿sí?, la posición inicial, que sería 14 del cabezal del disco, luego el conjunto de peticiones, ¿sí?, que está en 2 grupos, y por último tiene los valores para cada algoritmo. En este caso, como el SCF es el más eficiente, el valor 1 está en la posición del medio. Tanto FCFS y SCAN van a estar en 0. ¿Sí? De esa manera va generando línea por línea el archivo TXT, que va a ser la entrada para la ejecución del programa de red neuronal. ¿Sí? Bien, aquí les muestra todo el algoritmo con todas las simulaciones hechas. Bien, pasamos rápido, porque te muestra el algoritmo completo. Aquí está. Sí. Bien. Fíjense que el archivo TXT tiene este formato, que tiene llaves, etc. Y como les decía anteriormente, se pasa a un formato que pueda ser tomado desde el algoritmo, desde el programa de red neuronal. ¿Sí? En ese caso va a estar armado simplemente con coma y con la estructura que le exige cada algoritmo, cada programa de red neuronal. ¿Sí? Estos serían los resultados de una simulación con el matemática. Bien. Luego le da una breve descripción de cada algoritmo generado, ¿sí? De cada programa de red neuronal que se va a utilizar. En este caso, una descripción de lo que son las redes neuronales, ¿sí? Para qué se utiliza, el paradigma, un poco de bibliografía, para si quieren investigar más acerca de las redes neuronales y su uso. En este caso lo vamos a aplicar para la simulación de las búsquedas en disco, ¿sí? La idea, como les dije inicialmente, es que toda red neuronal utiliza un conjunto de datos de entrada, luego tiene, la red está compuesta por nodos, todos interconectados. En cada nodo, el nodo es cerrado y se ejecutan operaciones matemáticas, ¿sí?, utilizando los datos iniciales o de ingreso. Estos datos son procesados en toda la red, durante todos los nodos, y mediante esas operaciones se trata de llegar al conjunto de datos de salida que también se las da al usuario. Fíjense que con el programa de matemáticas generamos tanto los valores de entrada, que serían la posición inicial
del disco y el conjunto de peticiones. Eso pasarían a conformar los valores de ingreso, de entrada de la red neuronal. ¿Sí? Esos valores serían los de entrada, y luego los de salida son esos 3 bits, ¿sí? Que pueden ser 0, 1, en donde les dice que para ese conjunto inicial de peticiones, el algoritmo más eficiente de búsqueda en disco va a ser uno de esos 3, indicando con un 1 para el más eficiente y con 0 para el que no. Entonces, por un lado tenemos los valores de entrada y por otro lado los valores de salida. Lo que hace la red neuronal, o lo que ustedes van a ver, es que toma los valores de entrada, los procesa y trata de llegar a valores similares a los de salida, o trata de aproximarse lo más posible a los valores de salida. Eso es lo que comúnmente se denomina el entrenamiento de una red. ¿Sí? Básicamente es lo que van a poder observar en la ejecución. Aquí en este laboratorio no van a tener que realizar nada, simplemente ejecutar y ver los valores que le tira cada programa de red neuronal. En este caso tienen todo el contenido teórico de cada herramienta que se utiliza, cómo recibe los valores de entrada y de salida, y cómo los procesa. Acá está la herramienta NNDT, ¿sí? Esto es todo contenido teórico, y la NN Model, ¿sí? Acá están las pantallas, este es el NNDT. Este sería el NNDT, es una herramienta gráfica, sirve un poquito más, a mi entender, es como más didáctica para el uso de ustedes, o sea, les muestra gráficamente cómo están conformadas las redes, la cantidad de neuronas que tiene, y aquí se identifican bien los valores de entrada, ¿sí? Los valores de entrada son ingresando, obviamente, el archivo generado por el matemática, y esta es la red que está formada en el NNDT. ¿Sí? Simplemente le dan Start en este punto y la red va a empezar a procesar los valores de entrada, tratando de aproximarse a los valores de salida, y luego, cuando finaliza o si le dan que pare, previo a finalizar, pueden ver gráficamente la performance que tuvo o el progreso que tuvo la red neuronal en cuanto al entrenamiento o al aprendizaje que logró en ese punto. ¿Sí? Bueno, aquí les da los pasos a seguir para la ejecución en el NNDT. Estos son los valores de entrada, como se observan. Estas serían las gráficas de los resultados. Aquí ya tenemos el NN Model, el otro software, y luego la herramienta QNet, ¿sí? Que también es un simulador de redes neuronales. Luego está el apartado de resultados y conclusiones. En los resultados les muestran los gráficos estadísticos que nos permiten observar estas herramientas luego del entrenamiento de la red. Y también unas tablas comparativas con errores, etc. ¿Sí? Bueno, esto sería todo el laboratorio número 3. Les voy a mostrar más o menos cómo se ejecuta la simulación. Bueno, ¿alguna consulta por acá? ¿Alguna consulta, chicos? Bien, en el chat no hay nada. ¿Hasta acá quedó todo claro? ¿Nadie? ¿Ninguna? Bueno, continuamos entonces y les muestro los programas y los archivos. Y bueno, eso sería lo del laboratorio de hoy.
Vamos de nuevo. Bueno, acá, entonces vamos de nuevo a las opciones. En primer lugar vamos a ver en matemática. Vamos a ejecuciones, aquí está el programa, acá están los resultados y las ejecuciones, ¿sí? Vamos a las ejecuciones donde vamos a ver el programa. Bueno, acá como les dije el archivo es colas3en.m, ¿sí? Este archivo es, en este se programa, digamos, una función que recibe 3 parámetros de entrada, que son el número del cilindro en donde se encuentra el disco, el total de peticiones y el número de peticiones, ¿sí? Con esos 3 valores procede a la simulación de los datos que serían las consultas, ya sea o peticiones de lectura y o grabación en el disco, ¿sí? Acá les da una restricción, una sugerencia, de que el número de peticiones sea al menos 30 veces mayor que el total de peticiones. Aquí empieza a hacer el cálculo de los movimientos del mecanismo de acceso según los 3 algoritmos mencionados anteriormente. El número de peticiones serían los siguientes, 40, 5 y 1, y así lo hace 100 veces. La posición inicial del mecanismo es la 40, la lista aleatoria de peticiones sería 24, 8, 20, 17, 20. El número de movimiento del mecanismo de acceso sería el siguiente para FCFS, SSF y SSCAN. Allí está el número de movimientos. En ese caso, el algoritmo más eficiente va a ser el SSF, que es aquel que tiene la menor cantidad de movimientos del disco, y si hay 2 iguales es el primero. Y ahí directamente la imagen del registro grabado, ¿sí? Va a ser esta línea, ¿sí? Bueno, esa ejecución es iterativa para todo el conjunto de peticiones de acuerdo a los parámetros ingresados, ¿sí? ¿Se entiende? Por favor, si quieren que les vuelva a explicar algo o algo que no entiendan, me avisan. Hasta acá entonces este sería todo el programa matemática que genera el archivo .txt, que va a servir como archivo con datos de entrada para los programas de redes neuronales. ¿Estamos? Aquí vemos el programa completito. Vamos de nuevo para ver, en el caso del matemática, el archivo de resultados. Bien, acá ven otra ejecución con todos los resultados. Este sería el archivo de resultados. Con este archivo de resultados, luego lo que se va a hacer es generar el archivo .txt, ¿sí? Todos estos valores que va consultando se están grabando en el archivo colas3fn.txt. Vamos a ir a buscar este archivo para verlo. Vamos a mi PC. Vamos a TesisMic, LibroEL, y acá tenemos que ir a RedesNeu. Tenemos para cada tipo de programa los archivos de entrada. Aquí deberíamos tener el archivo de acceso para el NNDT.
A ver. A ver, me parece que no. Vamos a ver en el MATEM. Este es Colas 3FN. Aquí está. Bueno, acá van a ver el primer archivo de texto. Perdón, me confundí. Estaba dentro de la carpeta MATEM. De todas maneras, ustedes tienen acceso desde la herramienta. Pero para encontrar el archivo generado lo ven acá. Fíjense que es una línea por cada ejecución de la simulación en el matemática. Este primer grupo sería los valores de entrada para el programa de redes neuronales y este último grupo sería el resultado, ¿sí? Cada valor o cada estado corresponde al uno de los tres algoritmos de búsqueda en disco. Recuerden que era el FCFS, SCF y SCAN. En este caso, el primer conjunto de peticiones, el algoritmo más eficiente, corresponde al de SCAN o del elevador. Bueno, entonces este sería el archivo de resultados. Aquí están todos los archivos generados, ¿sí? Luego creo que en esta carpeta, para cada uno, tienen los archivos de datos, ¿sí? Que son luego creados a raíz de ese archivo. Recuerden que para el ingreso de los datos en la herramienta, cada herramienta tiene sus características de ingreso, ¿sí? En algunas herramientas, por ejemplo, solo ingresan los números separados por coma, identificando a qué corresponde cada uno, y para ese caso se eliminan las llaves, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver, una vez creado entonces el archivo de texto Colas 3FNTXT, vamos a cerrar acá. Vamos a las opciones. Y ahora vamos a ver cada uno de al menos de los programas, ¿sí? Aquí de igual manera tienen el acceso a la parte teórica que contiene la descripción del programa. Y acá pueden ver los datos de entrada. Fíjense, en este caso van a ver el archivo Colas 3FN, pero sin las llaves, ¿sí? Entonces este programa necesita este archivo de entrada sin las llaves y automáticamente se les designa en el archivo, en la configuración de la red neuronal, que esto sería el grupo de valores de entrada y esto el de valores de salida. ¿Sí? Acá estarían los valores de salida, que sería ya luego de haber ejecutado la red neuronal, ¿sí? Estos valores, si ven acá, ven solo números, pero son valores o operaciones intermedias que se realizan y luego lo pueden ver, estos datos lo pueden ver en forma gráfica a través de los gráficos estadísticos que les muestra la herramienta. Bueno, luego vamos a ejecuciones, acá pueden ver. Ay, no me deja agrandar. Bueno, vamos a ver ahí chiquitito. Esta es la red que ya está configurada, o sea, directamente esta red ya está creada, ¿sí? Ustedes si quieren pueden crear nuevas redes, investigar un poco acerca del uso de la herramienta, probar otros ejemplos, etc. Pero para este caso ya el programa está generado. Fíjense que es una red neuronal con varios nodos. Recuerden que aquí abajo figura el conjunto de peticiones, en donde una es la petición y luego una es la posición inicial, del disco, y las demás serían las peticiones. Luego están las neuronas intermedias o nodos intermedios donde se realizan los cálculos matemáticos,
Y al final del otro extremo tenemos la salida, que son los algoritmos, ¿sí? El FCFS, SCF y el scan o elevador, ¿sí? Entonces, les repito, los valores de entrada y de salida que se ingresan a la herramienta son generados por el matemática. Y aquí con esos valores lo que se hace es ejecutar la red para que esta red se entrene, ¿sí? En este caso le dan ejecutar, allí empieza la ejecución, en este caso fue rapidito, ¿sí? Fíjense ahí, le dan OK, ejecuta la red neuronal y finaliza. Luego pueden ver los gráficos de resultados para cada uno de los algoritmos, ¿sí? El índice de cada uno. Luego ven aquí los datos que se veían en el archivo de texto, ¿sí? Un segundo. Disculpen. Bueno, acá entonces pueden ver también el log de la ejecución. Fíjense que yo les di 2 ejecuciones, ¿sí? También va generando un log, ¿sí? Y en este caso, bueno, acá se ve muy clarito. Son los gráficos que les muestra la herramienta. Esta sería la primera herramienta. Luego finaliza. Vamos a ver la otra, por ejemplo, el NN Model. El NN Model de la misma manera es otra herramienta. Aquí están los datos de entrada. La idea es ingresarlos desde aquí. A ver. Vamos a ver si encontramos alguno. NN Model. Acá tienen, por ejemplo, los valores de acceso de un modelo, ¿sí? Eso sería la parte de ingresar los datos en esta herramienta. Acá hay un ejemplo de datos, un ejemplo del modelo generado. Y el de reportes. A ver, ahí. No me deja entrar el de reportes. Vamos a ver el otro. Bueno, aquí de la misma forma tienen los modelos por un lado, que son todos los modelos de redes neuronales, son los que utiliza la herramienta, como es la salida, ¿sí? Se expresa de esta forma y luego lo pueden ver en gráficos estadísticos, y aquí estarían las ejecuciones, ¿sí? Acá en estas ejecuciones ya están cargadas los datos de entrada generados por el matemática y simplemente le dan ejecutar, ¿sí? En este caso pueden quedar allí ejecutando el tiempo que sea hasta que ustedes le den parar la ejecución, ¿sí? Acá ven los archivos que está utilizando para la ejecución en este modelo, es el COLA3FN, ¿sí? Para los 3 casos. Luego acá ven los resultados gráficos, ¿sí? De cómo se fue ejecutando, los errores que hubieron, etc. Aquí ven el modelo generado, que sería el conjunto de neuronas o nodos para la ejecución. Y aquí lo ven en formato 3D.
acá pueden hacer un testeo seleccionando otro archivo, pero en este caso ya están cargados estos archivos. Bien. Bueno, en resumen entonces, ¿qué deben hacer con este laboratorio? En primer lugar, volver a repasar todo el contenido teórico, ver cómo se aplica el uso aquí de redes neuronales y cómo se aplica al tema de operaciones o optimización de operaciones de búsqueda en disco, que es un tema de la materia de sistemas operativos. Ver más o menos la simulación. El objetivo de este laboratorio es conocer un poco más acerca de estas herramientas de redes neuronales y ver cómo es posible aplicarla a la cátedra en uno de sus temas, en este caso la búsqueda en disco. El matemática, como siempre, lo utilizamos en casi todos los laboratorios y como pueden ver es una herramienta muy poderosa para generar simulaciones y ejecutar algoritmos matemáticos. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Si no, damos por finalizado. Eso corresponde al laboratorio que teníamos que ver hoy. ¿Está bien? Bueno, me gustaría que me digan también cómo van con los laboratorios anteriores. Bueno, si no hay consulta, chicos, podemos dar por finalizado acá. Me pueden seguir consultando al correo. Espero que vayan avanzando. Estamos casi a la mitad, pero todavía falta de laboratorios, por eso les pido que vayan avanzando un poco en las simulaciones. Si quieren me pueden mandar al correo los modelos de informe o lo que vayan ejecutando para que les vaya corrigiendo. Recuerden que después tenemos solo 1 hora de Zoom y las clases y las fechas que están programadas en la planificación, así es que como son varios laboratorios, nos van a quedar cortas las clases al final si se atrasan con la ejecución de los mismos, ¿sí? Así es que si no hay nada que deseen consultar, les mando un saludo y nos vemos la próxima.
Desconecto todo. Sí, está todo bien. Ok. Finalizamos. Muy bien. Bueno, nos vemos, David. Hasta luego. Chao, chao.